en esta noche que el Padre pone para sus hijos, para que salgamos adelante, para que sigamos estando en su presencia, siguiendo andando bajo sus diseños, conforme a su palabra, como Él le agrada que seamos sus hijos, como Él le agrada que andemos nosotros, los que decimos amarle, los que decimos temerle, los que decimos andar en santidad. Amén. Y bueno, pues mucha gente cree que estos tiempos de adversidad son tiempos de prueba, particularmente para los hijos de Dios. Sin embargo, este tiempo es parte de la prueba que pasamos todos como hijos de Dios. El mundo está siendo probado, pero nosotros como hijos de Dios somos probados en nuestra fe. Nosotros como hijos de Dios somos probados en nuestra entereza como cristianos para saber cómo vamos a afrontar nuestra realidad. Y no solamente digo por la situación que existe en el mundo, porque eso yo creo que ya todos tenemos que empezar a verlo como que es nuestro diario vivir, sin que lo aceptemos en el sentido de que no tengamos esperanza y fe que más adelante la situación va a mejorar. Pero si pensamos que en el corto plazo esta situación se va a desaparecer, yo creo que estaremos equivocados. Tenemos que aprender a vivir con lo que está pasando, con la forma en que estamos viviendo, lo que le llaman la nueva normalidad, pero sabiendo que tenemos un Dios vivo que nos va a respaldar. Pero ese es un ejemplo de las muchas pruebas que tenemos los hijos de Dios, que tenemos todos. Y el cristiano debe aprender a vivir en cualquier situación que se le presente. No es que uno sea inmune como cristiano a las cosas malas. Como cristiano estamos pues en el riesgo que tiene también el no creyente de que le pueda pasar algo, de que se nos muera algún familiar, de que tengamos alguna situación en el trabajo, algún conflicto, que alguien de repente nos choque en el carro cuando venimos manejando. Cualquier situación, alguna enfermedad que nos pueda hacer daño a nosotros, a nuestra familia, pero es parte de un proceso. La diferencia que tenemos del mundo es que el mundo eso lo ve como condenación, lo ve como la suerte, lo ve como el karma. ¿Cuántos videos no hay en las redes de que el karma de fulano, de sutano? Pero el cristiano tiene que entender que es parte del proceso de su vida y que pues tiene que afrontar la situación. Amén. Lo que ha hecho, por ejemplo, este encierro, esta pandemia, esto que estamos viviendo, es que a veces acrecentan algunos sentimientos. El que tiene, pues quizá algunos sentimientos encontrados de repente en esta situación de estar encerrado, se siente frustrado, pues empieza a deprimir, se empieza a decaer. Los que no tienen la confianza en Cristo Jesús que va a venir por nosotros, que los que no saben que hay un reino de los cielos que está más vivo en este momento, aquí y ahora, y que no saben que cuando vayan a morir pueden acceder a la vida eterna, pues ellos todavía más van a sufrir en este tipo de situaciones. Pero les decimos, es el hombre de afuera que puede sufrir eso. Nosotros no podemos sufrir eso, porque somos hijos de Dios. Y no es que diga nuevamente que la circunstancia no me va a afectar, que la circunstancia no me causa ningún sentimiento, que alguien de mi familia se contagió del COVID, se enfermó de una situación grave, que es claro que nos vamos a preocupar y vamos a tener un sentimiento pues de preocupación por ellos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Se te va a acabar la vida por eso? ¿O vas a utilizar las herramientas que te da el Evangelio? ¿O vas a utilizar las herramientas del reino de los cielos para afrontarlas? Dice la Biblia que el mismo Jesucristo, cuando murió su amigo Lázaro, se entera que muere, él llora también. No dice Jesucristo porque era hijo de Dios, a él no le afectó y no tenía sentimientos. No, él lloró por su amigo Lázaro. Quiere decir que en su carne, aún siendo santo, aún no habiendo pecado, aún teniendo una mentalidad de hijo de Dios, aún así sufría en sus sentimientos, en su corazón. Entonces, claro que si un familiar de nosotros un día fallece, un amigo conocido, si alguien fallece, pues vamos a sentir su ausencia.
Pero no quiere decir que 5 años después, 10 años después, vas a vivir deprimido porque ese familiar falleció. Si tú sabes que ese familiar tuyo falleció y tienes la palabra de Dios que te dice en Tesalonicenses 1, capítulo 4, que cuando venga el Señor Jesucristo te vas a reencontrar con Él, pues tú tienes una esperanza que más adelante lo vas a reencontrar. Entonces sí voy a estar triste por su ausencia un momento, en lo que me acostumbro a vivir sin Él, sin ella, pero más adelante tengo la esperanza viva de que me voy a reencontrar con Él. No tengo por qué desbaratar mi vida. Dice también el Evangelio que Jesucristo tuvo hambre cuando va al desierto y es tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir que tuvo hambre? Quiere decir que el Señor Jesucristo tenía debilidades, tenía tentaciones. El diablo lo llegó a tentar. No quiere decir que Jesucristo, porque era hijo de Dios, el diablo no se le podía acercar. El diablo se le acercó y le puso las mayores tentaciones. Tú conoces la palabra de todo lo que le ofrece el diablo al Señor en ese momento. Lo agarra en un momento muy débil. Dice la palabra que el Señor tuvo hambre, tuvo debilidad porque estaba dentro de su carne 40 días sin comer y sin beber nada. Empezó a sufrir. Pero dentro de él hay una naturaleza espiritual mucho más grande que lo hace salir adelante. ¿Tú recuerdas cómo es que el Señor sale adelante de esa situación? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios que da vida, la palabra de Dios que fortalece, que vivifica, que renueva, que reprende al diablo. Amén. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es la que está en el mundo y dice: en el mundo tendrás tribulación. Y entonces, como vamos a tener tribulación, me va a afectar la crisis económica. Y como la crisis económica me afecta, pues ya me voy a preocupar mañana qué voy a hacer para comprar. Si se va a acabar mi trabajo mañana, entonces vivo preocupado. Y las deudas, y qué voy a hacer, y cómo pago. El cristiano no está para eso. El cristiano está para utilizar las herramientas del reino de los cielos que tenemos al alcance para poder salir adelante, para poder resistir. Dice la palabra, y resistir en el día malo. ¿Cómo resistes en el día malo? Uno resiste utilizando todas estas herramientas. La armadura de Dios. Uno resiste teniendo todo lo que el Señor nos puso para evitar que nos pasen cosas malas. Amén. Entonces, vemos varios ejemplos de lo que puede pasar en nuestra vida. Tristeza, coraje, luto, tribulación. Coraje, imagínense la situación que pueden pasar un cristiano cuando tiene un conflicto. Yo creo que al cristiano, a ti como a mí, no tiene mucho que a mí. Alguien me dio un llegue en el carro, yo sin deberla ni temerla, me chocan. Y la persona que venía conduciendo y que me golpea, venía borracho, no me quería pagar, no traía ni papeles. Claro que en ese momento te vas a encender, te puedes molestar. ¿Qué hacíamos cuando estábamos en el mundo? Primeramente te golpean, te bajas, le quitas la llave, lo insultas, le golpeas el vidrio. Pero bueno, no tiene herramientas que te da el Evangelio, que te da la palabra para salir adelante. Pues bueno, te bajas, te relajas, hablas con la persona, y si no, el Señor te lo resuelve. Y si no te paga en ese momento, pues que Dios lo bendiga, y tú sabes que el Señor te va a respaldar más adelante. Amén. Esa es la diferencia que tenemos que tener los hijos de Dios. Ahí es cuando nos probamos como hijos de Dios. ¿De qué me sirve venir aquí a la iglesia y en el templo? O ahorita que no podemos venir, pero bueno, en mi casa encerrar las 4 paredes, ahí soy 100% santo. Si cuando viene la situación, ahí es donde empezamos a desfallecer. Si cuando vienen los problemas es cuando empezamos a preocuparnos. Si cuando prenden las noticias y es que las vacunas esto, y estás más pendiente de las vacunas que de tu vida espiritual. Tu esperanza no es una vacuna. Tu esperanza es Jesucristo, que te da vida eterna. Tu esperanza es que la salud, la protección la tienes en Cristo Jesús. Amén. De tantos ejemplos que hay en la Biblia, yo me topé con uno que está en 1 Samuel, capítulo 30.
Con mis hijos estamos leyendo diariamente, intentamos leer un capítulo con ellos y explicarlos para que ellos sepan, no nada más lo escuchen, sino entiendan la palabra de Dios. Y recientemente concluimos el primer libro de Samuel, ya vamos en el segundo de Samuel. Al final del libro de Samuel, David es perseguido por Saúl, lo sabemos. David le perdona la vida a Saúl en 2 ocasiones. Aún así, Saúl seguía atrás de él. Llega al punto donde David dice: ¿sabes qué? Yo ya me cansé, me voy a ir de esta ciudad, me voy de aquí de donde estoy y me voy a juntar allá con me voy a ir allá lejos con la tierra de los filisteos, para estar allá y allá andar con más tranquilidad. Dice la palabra que se fue en el 27, el capítulo 27 dice que se fue a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, lejos de su tierra, mejor ya, para no saber nada de la persecución que vivía. Y era David. No dice David que sufría y que como sufría empezó a renegar, simplemente tomó una decisión sabia y mejor se fue lejos. Y dice la palabra que se fue, entonces Saúl deja de perseguirlo. Amén. Estando entre los filisteos empiezan a dudar de David, porque bueno, si hace cuánto vino y mató a Goliat, le cortó la cabeza y ahora vive entre nosotros. Entonces dice que los filisteos lo apartan un rato de ellos, para que David, cuando vienen los tiempos de guerra, pues no los pudiera traicionar. Entonces viene el capítulo 30, lo vamos a leer. En el capítulo 30 David está apartado y de repente llegan los amalecitas, los de Amalec, e invaden la zona donde había estado David. Dice capítulo 30, versículo 1: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Otra versión dice: lloraron a más no poder. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh, en Jehová, en su Dios. Amén. Imagínate el panorama: se va a David, regresa 3 días después a donde estaba posando por algún momento, y se encuentra con que los amalecitas vienen, destrozaron todo, prendieron fuego, se robaron las posesiones, les quitaron la comida, porque cuando se llevaban el botín era todo, comida, bebida, y además de todo se llevaron a su parentela, a su mujer, los hijos de sus amigos, todos se llevaron. Entonces claro que David se angustió, dice el 6, y David se angustió mucho. Es lo que decíamos, el Hijo de Dios se puede angustiar, te puedes preocupar, puedes sentir en algún momento algún sentimiento humano, porque somos humanos, no somos de piedra para que nada nos afecte. Entonces se angustió, se preocupó, y todo el pueblo además dice que alzaron su voz y lloraron a más no poder. Si de por sí es difícil la situación y el que está al lado de ti llora y llora y además dice que el pueblo se angustia y lo empiezan a acusar y lo quieren apedrear. Tú que eres, yo imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que lo querían apedrear porque él era guerrero. Él podía haberlos defendido ahí y no lo hizo. Amén. Entonces, es David sufriendo por lo que le había pasado.
De por sí venía de una persecución, sufriendo por lo que le había pasado, que se llevan a su parentela, le roban todo. La gente que tiene rodeada no tiene esperanza. La gente que está al lado de él llorando también. Y además de todo, lo empiezan a acusar y a perseguir y le empiezan a echar encima. Te vamos a apedrear, casi le dicen, es tu culpa que nos pasó eso. Amén. Pues dice, David se angustió mucho. Y en el 4 dice, entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron. David lloró. Era un guerrero y mataba y despedazaba gigantes y osos y leones, pero David lloró en ese momento porque estaba sufriendo su carne, estaba sufriendo él como persona. Entonces dice en el 6 que David se angustió mucho, pero no dice y entró en depresión y ya no se pudo levantar y renegó del Señor, y cuando le hablaban de la palabra decía que mejor no se conectaba porque te está pasando una etapa difícil. David simplemente se angustió mucho, sufrió su momento de preocupación, de angustia, de dolor, pero dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales hemos sufrido, hemos padecido un problema personal con algún familiar, algún problema en el trabajo, alguna situación distinta al trabajo pero que te afecta personalmente, alguna enfermedad a ti o a tu familia, y te angustias mucho y lloras y te sientes mal y te acusas tú mismo, así como acusaban a David? ¿Y por qué lo hice? ¿Y qué? O alguien viene y te empieza a señalar. Y los que están al lado de ti tampoco te ayudan y lloran junto contigo. ¿Y quién te levanta? Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. David, que era un hijo de Dios, que había estado cercano al Señor, que a pesar de que había padecido, era un hijo de Dios, se fortaleció. Y mire lo que hace David, no dice, y David de tanto coraje sacó la espada y se fue a matar a amalecitas por todos lados. Porque además déjeme decirle, los amalecitas son del pueblo de Amalec. Si tú lees el mismo libro de Samuel en el capítulo 15, el Señor le pide a Saúl que vaya a matar a los amalecitas. Y es cuando Saúl le niega al Señor su deber y es cuando el Señor lo quita del trono. Si Saúl hubiera hecho lo que el Señor le pedía, de ir a esa ciudad y matar a todos, le había pedido al Señor que matara a todos, que no tomara botín, hubiera despedazado a ese pueblo y no habría habido lo que sucedió después. Los amalecitas son los que vienen después y atacan a David. Amén. Entonces David no dice que cobró venganza, porque esa es otra de las actitudes que a veces tomamos. Nos pasa algo, tenemos un problema personal, alguien de tu familia, alguien del trabajo, decíamos hace rato, te chocan en el carro y lo primero es que te levantas y con tus fuerzas, con tu inteligencia, con tu soberbia, con tu orgullo lo señalas ahora tú a él y te le pones al brinco y contiendes y peleas. No dice y David se enojó y se fortaleció en su coraje y fue, no, dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y en el 7, miren lo que hace David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Imagínense, llorando y padeciendo y todo, y lo primero que dice, tráeme el efod, quítame, voy a fortalecer orándole como sacerdote. ¿Qué es el efod? El efod son 2 piezas que van en el pecho que se ponían los sacerdotes. Se lo muestra el Señor a Moisés en Éxodo 18, lee completo ese capítulo y te dice cómo está compuesto el efod. Se lo ponía a Aarón cuando ministraba. Está compuesto con un pectoral y una tela que cubra hasta las piernas en los sacerdotes. Tiene oro, tiene lino, tiene piedras preciosas y tiene el color morado, que es la autoridad del sacerdote. Amén.
¿Qué hace David entonces? Se pone el efod y como hijo de Dios agarra autoridad, pero no agarra autoridad en la tierra con su espada, no se enoja, agarra autoridad espiritual con el efod como sacerdote que él era. Y haz de cuenta que le dijo, pásame el efod que con esta me voy a librar, y le pasan el efod y empieza a fortalecerse. Cuando nos pasa a nosotros una situación y en lugar de decirse me voy a doblar rodillas ahorita porque el diablo me la va a pagar, te pones a llorar, te olvidas, quítame el Facebook, ahorita no estás escuchando al pastor que anda invitando a hacer esto, que vamos a orar, no quiero saber nada. ¿Cuántos de nosotros en lugar de tomar el efod nos ponemos en una decisión contraria? Y dice, y no nada más acércame el efod y se lo pone y se pone a orar, sino que en el 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Para hablar con el Señor no nada más ponte el efod y hablo, y Señor, ¿qué hago? No. La autoridad que tiene David te lo ponen en 2 versículos. Pero David, si tú lees la vida de David, David vivía cerca de la presencia de Dios. Saúl tenía un espíritu malo y venía y tocaba el arpa y expulsaba el espíritu malo. Venía un gigante y David agarraba, le daba un piedrazo y de un piedrazo lo mataba. Ese era David. David era perseguido por Saúl y se escondía y no le pasaba nada. David se enfrentaba contra pueblos completos de guerreros y David les ganaba porque tenía el respaldo del Señor. Pero porque David vivía una vida de adoración y de comunión con Dios. Amén. Entonces cuando David le dice que le acerquen el efod, es porque él ya tiene la autoridad de utilizar el efod. No cualquiera se le permitía acercarse al efod y ponérselo y ponerse a hablar con Dios. Pero él sabía quién era. Yo soy sacerdote del Señor. A mí el Señor me ha puesto, le he compuesto canciones, le he hecho de todo. Voy a consultar a mi Dios. Y lo consulta. Y él consulta a Dios. Y el Señor le dice, sí los vas a alcanzar y vas a recuperar, vas a librar a los cautivos. Amén. Nótese que David consulta al Señor antes de tomar una decisión personal en su cabeza o con sus sentimientos. Él consulta al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que los voy a alcanzar y los voy a matar? En el 9, y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. En el 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Eso es otra. De repente tú quieres seguir adelante, tú quieres avanzar y el enemigo te quiere poner trabas. Ya consultaste al Señor, ya te fortaleciste, ya lo adoraste, ya estás cerca de tu objetivo, pero no es nada más, Señor, tráeme a los cautivos que se llevaron, devuélveme todo. A veces es la oración que más común hacemos. Y Señor, que me devuelvan todo lo que me robaron. Y esto, y a mi hermano, a mi primo que es un borracho, que no es cristiano, tráemelo. ¿Y cuándo le fuiste a predicar la palabra para que venga a los pies de Cristo? Y a mi familiar o a mi amigo que está enfermo, que se cure. ¿Y cuándo le has llevado palabra, le has mandado un mensaje diciéndole, hermano, Dios te bendiga, el Señor te va a sanar? Mira, levántate en las mañanas y órale a Dios y dile. Amén. Entonces, David consulta y toma acción. Me llama la atención que donde atacan a David, dice que es en el Negev. Bueno, donde estaba posando David es en el Negev. El Negev, si tú te vas mucho más atrás en la Biblia, es la tierra que Caleb toma
cuando con Josué se reparte la tierra prometida. Y si tú te acuerdas, cuando Josué empieza a repartir la tierra prometida, le toca un poco a Caleb, pero Caleb se acuerda de cuando con Moisés el Señor le prometió: y te voy a dar tierras espaciosas y este monte para... Entonces Caleb dice: no me quedo nada más con lo que me gané ahorita, sino que voy y peleo la batalla por ganarme un poco de tierras más. Entonces, con ese mismo espíritu que andaba Caleb en aquel tiempo, David lo mismo. Se envalentona y sale adelante. Con el respaldo del Señor va hacia adelante. Amén. Pero decíamos, no acaba todo con nada más consultar al Señor. No acaba todo con nada más decidirte a tomar acción, sino que empiezas a andar. Y dice la palabra que salió con 600, y de 600 una tercera parte de los hombres se le quedan a la mitad del camino, porque sabes que ya me cansé, yo mejor no voy, ¿para qué lo hice? Y eso es normal en toda congregación, en todo grupo cristiano, creyente. Siempre hay un pedazo del grupo que se le cansa la fuerza y mejor no hace nada. El Señor tenía 12, y en el momento más difícil que pasó, que fue cuando lo entregan, uno lo traiciona y uno lo niega. De 12, 2 le salieron malos. Claro que Pedro después retoma su ministerio, y el otro ya sabemos qué le pasó. A David le pasó que de 600, 200 se le quedaron en el camino. Era para que David dijera: no, ¿y qué voy a hacer yo con 400 nada más? ¿Para qué sigo caminando? ¿En qué me metí? Pero no, David le sigue para adelante y se encuentra con un egipcio que había sido de los amalecitas que lo habían dejado en el camino, y le dice, el egipcio le dice: perdóname la vida y te digo dónde están. Y el egipcio los lleva. 16. Cuando los llevó, he aquí que estaban desparramados todos los amalecitas sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y el 17, y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Amén. Es decir, que los que mató David para recuperar el botín eran más de los 400 que él tenía. Con 400 que él tenía, fue y atacó un pueblo de miles, porque dice que estuvo desde la noche hasta el atardecer atacándolos, hiriéndolos, y solo escaparon 400. Yo imagino que eran miles. Entonces el Señor respaldó a David en una acción imposible. Si tú te pones a analizarlo, como David con 400 iba a poder recuperar lo que hicieron miles. Y el 18, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, y también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que había tomado para sí. David lo recuperó todo. Amén. La victoria le dio el Señor. Y a veces tú lees la palabra de Dios, tienes un problema, una situación, estamos ahogados en el problema, estamos rodeados de pesimistas, estamos junto a los que te acusan, y dices: no voy a tener la victoria. Lees la palabra cuando dice que el Señor es tu victoria, mi fortaleza, y lo dudas, empiezas a dudar si es verdad que el Señor te va a dar la victoria. Empiezas a decir: ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que lo voy a hacer? Imagínate David, un asunto de vida o muerte. Se llevaron a su familia, lo va a recuperar. Con 400 lo quisieron miles y lo logra. Porque David tenía una visión diferente a los demás. Los demás se ahogan en el problema, los demás ahí se quedaron. Los demás se quedaron a llorar a los que se habían robado. Pues ya ni modo, ya nos robaron, ya ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú cuando venga el problema? Porque como dijimos al inicio,
no estamos exentos de un problema. Nos va a pasar una situación de tribulación. Vamos a pasar alguna complicación en algún momento de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer ante esa situación? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿Está bien? ¿Vas a llorar? ¿Vas a sentirte mal en un momento? ¿O vas a alargar ese momento por varios meses, días, años y te vas a apartar del Señor? ¿O vas a hacer lo que hizo David? A pesar de que te señalen, de que la gente que está a tu lado no te ayude, te vas a parar y vas a agarrar el efod y voy a ponerme a orar en este momento. Ponía el pastor en el Facebook que el que no está orando no sirve para la batalla. Estamos en una batalla. No lo ves, pero tú tienes que estar listo en cualquier momento. David estaba en ese pueblo preparado para pelear. Si tú lees ese capítulo, ese libro, esa parte de Samuel, David huye y se pone a las órdenes del rey que estaba ahí. Le dice, ¿sabes qué? Yo estoy huyendo porque me quieren matar, pero si tú me mandas a la guerra, yo voy a pelear. David era un guerrero preparado. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Pero guardamos la espada. Nos quitamos la armadura un rato. Ya me cansé, ya es viernes, ya no quiero saber nada. De aquí al domingo mejor me pongo otra vez la armadura. Me voy a levantar a orar. Me acuerdo que me pidió un familiar mío que tiene un conocido que está enfermo, pero voy a orar mejor mañana, pasado, cuando me acuerde, ¿no? Ya hoy en la noche no voy a orar con mis hijos porque ya están cansados, ya estudiaron mucho, no los voy a molestar. Amén. Pues no, todos los días tenemos que estar listos, todos los días tenemos que tener la espada desenvainada, lista. Todos los días tenemos que ser los guerreros que utilizan la armadura. Y todos los días tenemos que estar preparados porque cuando venga el día malo, vamos a estar preparados y vamos a salir adelante inmediatamente. Consultando al Señor, para eso es este ministerio profético. David era un profeta. ¿Qué hizo David? Consultó al Señor. ¿Y qué hizo? Trajo el diseño de Dios. Trajo la autoridad de Dios. Señor, voy a poder acabar con ellos. Sí, y vas a recuperar todo lo que perdiste. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros al revés. Pues voy a orar a ver qué pasa, a ver si se convierte ese hermanito que es malísimo. Yo no sé si se va ese hermano que tiene cáncer, voy a orar por él para que sane, porque es difícil el cáncer. Vas a orar y vas a consultar a Dios y le vas a decir, Señor, ayúdame a que este hermano salga de ese problema, de esa enfermedad. Y te vas a poner ahí en la brecha a pelear la batalla. Nos vamos a poner a pelear la batalla. Amén. Tenemos que tener siempre una palabra lista. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. El día de mañana alguien te va a consultar, alguien va a querer tu consejo y necesitas tener palabra para él. Algún no creyente te va a hablar, un familiar que sabe que eres cristiano pero le da pena decírtelo y te va a consultar, oye, tengo este problema. Entonces ahí, Señor, si tú estás preparado, inmediatamente le vas a dar palabra. No necesitas ser predicador ni evangelista, pero inmediatamente le vas a responder. Porque para eso nos llamó el Señor. Este es nuestro ministerio como hijos de Dios. No nos puso en un ministerio muy grande para predicar a las naciones. Quizá más adelante lo vamos a hacer. Y por alguna otra razón tampoco hemos salido a las calles a predicar el evangelio casa por casa. Ha sido distinto. Pero el ministerio que nos ha puesto el Señor ha sido de escudriñar la palabra, de entender la palabra, de vivir en intimidad, de sacar el efod y estar cerca de ahí para poder atacar al diablo, para salir contra nuestros enemigos, para recuperar los terrenos que el enemigo ha tomado. Para eso es este ministerio, pero tienes que estar cerca de Dios. Tienes que tener la confianza de consultar a Dios en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando venimos y queremos consultar a Dios y sabemos que tenemos un pecado escondido? Ni siquiera te atreves a decirle al Señor. ¿Qué pasa cuando, bueno, no tengo un pecado, pero sabes que ha pasado una semana, semana y media y no has orado?
¿No has leído la palabra? Pues claro que te cuesta trabajo. Entonces por eso tenemos que estar siempre preparados para hacerle frente a las situaciones, para atender lo que quiere el Señor. Amén. Y con este ejemplo de David es que el Señor nos llama en esta noche a estar listos, a estar preparados, a afrontar las acechanzas del diablo sin tenerle miedo, pero decirle al Señor: aquí tengo mi efod listo para cuando se necesite. Yo me lo acerco, lo pongo, y como sacerdote te consulto, Señor, para que tú me des respuesta, para que tú me hables. Y por eso me levanto en las mañanas, por eso en las tardes procuro orar, por eso en las noches estoy orando también, por eso he involucrado a mi familia a la oración, por eso me pongo a estudiar la palabra, porque sé que de alguna forma me vas a hablar. Amén. Este ministerio, esta forma de vivir el evangelio es para los que se atreven a ser distintos, para los que se atreven a ser guerreros espirituales y tener siempre a la mano las herramientas. Amén. La gloria es de Dios, la gloria es de Cristo Jesús, y a Él es a quien le pedimos en esta noche que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando la victoria, que nos siga llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, que nos haga salir adelante, que nos fortalezca, que nos haga más valientes todos los días. Pero de nosotros está el que nosotros nos acerquemos a Él, el que nosotros entendamos nuestro compromiso en el ministerio, de que nosotros tengamos la responsabilidad de tomar la armadura, de sacar la espada. De nosotros está el interés de no decaer. Gracias, bendito Dios, por la palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están allí, que también la han recibido. Yo cuando leí la palabra, que le digo, estábamos leyendo con los niños la palabra y ponemos un capítulo y empezamos a platicarlo. Cuando leí esa palabra, yo ya la había leído alguna vez, pero no me había caído el 20. Cuando la leo, dije: esto está tremendo, esto es revelación de Dios. Esta palabra es de fortaleza para nosotros. Cuando la escuché, en serio, algo de mí, en mi espíritu, me dijo: esta palabra es palabra de vida y va a fortalecer y va a multiplicarse para que cada quien que la escuche y la ponga en práctica va a generar también en su familia, en su casa, cambios. Amén. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.